Bueno, me llamo Adolfo García Sastre, soy profesor de microbiología desde hace ya varios años en el Hospital Monte Sinai de Nueva York, y desde que estoy aquí en Nueva York siempre me he estado interesado en investigar en virus de RNA, sobre todo virus de la gripe, pero también otros virus respiratorios de RNA, incluidos los coronavirus. Cuando antes de venir la pandemia, estaba trabajando fundamentalmente en cuestiones sobre vacunas de gripe, interacciones entre el virus de la gripe y el hospedador, qué es lo que da lugar a enfermedad y qué es lo que no da lugar a enfermedad. Y al venir la pandemia, pues teniendo en cuenta que teníamos también cierta experiencia con coronavirus y muchas técnicas que estábamos usando para poder investigar el virus de la gripe, también podían ser usadas para investigar este coronavirus, pues nos pusimos a ver si podíamos averiguar aspectos sobre vacunas, sobre inmunidad, sobre patología, que fueran específicos de SARS-CoV-2. Y bueno, pues lo que más se ha notado es que hemos subido mucho más el trabajo debido a que bueno, se necesitaban saber datos cuanto antes, y luego también la presión que teníamos de las infecciones, porque claro, las infecciones no solo han afectado a la gente de fuera del laboratorio, también nos ha afectado a nosotros. Muchos de nosotros nos hemos infectado y por tanto hemos tenido que estar teniendo cuarentenas sin saber al principio si vamos a tener enfermedad severa o no. Por suerte no nos ha pasado nada, ninguno del laboratorio, pero las infecciones continúan ahora con Omicron. Bueno, pues estamos esperando ahora mismo a ver cuándo volvemos un poco más a la normalidad, sobre todo con el uso de mascarilla dentro del trabajo, que es algo que tenemos que hacer para poder evitar el ser infectado, y luego tener mucho cuidado con las infecciones. En cuanto alguien sale de positivo, pues cuarentena, mirar los contactos, hacerse diagnóstico y seguir trabajando así lo mejor que se pueda. Bueno, Omicron es distinto de lo que había antes, y también nosotros, los huéspedes, somos distintos del principio de la pandemia. Nosotros los huéspedes somos distintos porque hay una gran proporción de nosotros que tenemos cierto tipo de inmunidad contra Omicron, ya sea por vacunación, ya sea por haber estado expuesto a variantes anteriores de Omicron. Omicron es un poco distinto, de tal modo que es capaz de infectar a personas que tienen inmunidad preexistente debido a vacunación o infección previa, pero la cantidad de enfermedad severa que ocasiona en personas vacunadas o en personas que han visto antes variantes anteriores es en proporción mucho menor que la que causa en personas que no están vacunadas. E incluso en aquellas personas que no están vacunadas o que no han visto un virus anterior, una variante anterior, la cantidad de enfermedad que se produce también parece ser menor. Eso no quiere decir que no haya enfermedad severa, pero la proporción de enfermedad severa es menor, ya sea porque el virus en sí da lugar a menos enfermedad severa, y también que la mayor parte de las personas infectadas son personas que tienen algo de inmunidad y por tanto tienen cierto tipo de protección contra enfermedad severa. Y con Omicron los contagios han subido muchos, como hemos visto, y eso da lugar también a que a muchas personas han tenido refuerzo de la inmunidad debido a un contagio con Omicron, o han adquirido inmunidad que no tenían hasta ahora debido a contagio con Omicron. Y eso quiere decir que todavía después de Omicron, cuando pase Omicron, va a haber todavía más inmunidad preexistente contra el virus, de tal modo que al virus le va a costar todavía más el poder dar lugar a una proporción de enfermedad severa similar a la que inducía antes, o incluso como la que estaba induciendo Omicron. Por tanto, estamos yendo hacia una fase en que va a haber menos proporción de enfermedad severa, pero eso no quiere decir que no vaya a seguir habiendo contagios. Ahora, si la enfermedad severa disminuye hasta un punto que es más llevadera en cuestión de las personas que tienen la enfermedad, en cuestión de cómo tratarlas, pues entonces se va a parecer mucho más a lo que es la gripe, que también da lugar a enfermedad severa, pero la proporción de enfermedad severa no es tan alta y los contagios no son tan altos como los que ha habido hasta ahora con SARS-CoV-2, pero es hacia donde estamos
donde el virus va evolucionando, y es hacia donde han evolucionado todas las pandemias que ha habido anteriormente de otros virus respiratorios, virus de la gripe, que empezaban siendo causando más enfermedad, más proporción de enfermedad, pero según pasa el tiempo, sobre todo debido a adquisición de inmunidad por parte de las personas, pues va bajando la proporción de enfermedad severa, de tal modo que se hace posible el poder tratar a las personas que tienen enfermedad severa sin necesidad de tener una crisis sanitaria. Ahora mismo con Omicron los contagios son demasiado altos como para ignorar la incidencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que los datos de hospitalización vienen siempre al menos una semana o 2 semanas más tarde que los datos de contagios. Y sabemos que si hay muchos contagios va a haber también hospitalizaciones. Y si no paramos los contagios del modo que podamos antes de que suban todavía un pico más alto, entonces vamos a sufrir bastante. Cuando el virus empiece a causar menos contagios de los que está causando ahora, pues entonces es cuando ya no será tan necesario el tener que contabilizar el número de contagios. Ahora mismo la contabilización, al menos saber, tener una idea de cuántos contagios hay y si están subiendo o no, es importante porque debido a la gran cantidad de gente que hay, pues queremos evitar que suban aún más para dar lugar a luego hospitalizaciones una semana o 2 semanas más tarde. Y para saber si hay que poner medidas, hay que saber si los contagios están subiendo o no. Y por eso se necesitan contabilizar, se necesita tener una contabilización en este momento. Más tarde, cuando haya otras olas, si no hay tantos contagios, si no suben tantos, no va a ser necesario tanto contabilizarlos, porque si no se disparan, pues no se necesita saber si están, hasta qué altos están, para saber si hay que poner medidas o no para poder restringir el posible colapso de los hospitales. Bueno, es distinto Suecia que Israel, porque Israel lo que tiene es mucha gente vacunada, mientras que Suecia al principio no había gente vacunada, ¿no? Es muy distinto una cosa a la otra. Lo que hay que tener en cuenta es que la exposición al virus siempre conlleva un riesgo. Si no tienes inmunidad, el riesgo es mucho mayor. Si tienes inmunidad, el riesgo es menor, pero existe también riesgo, no es que el riesgo sea cero. Y por tanto, el exponerse al virus es siempre peligroso, más peligroso que, por ejemplo, una dosis más de vacunación. Es decir, es una estrategia que si ya todo el mundo tiene la suficiente inmunidad como para que el virus no cause enfermedad, no tiene tampoco por qué el ser estar expuesto al virus, porque no lo necesita estar expuesto al virus para tener la inmunidad que necesita para poder parar el virus. Es decir, que el contagiarse porque quieres contagiarte, eso es una cosa que no debería ocurrir. Otra cosa es que se quiten las medidas de contención, de tal modo que es más fácil que una persona se contagie, pero eso no quiere decir que busques necesariamente el contagiarte para tener mejor inmunidad. Eso es algo que no debería ocurrir en ningún momento, porque el contagio siempre da lugar a un riesgo de enfermedad severa, incluso en cualquier persona, en ti o en mí, y da igual cuántas vacunaciones tenemos, siempre hay un riesgo. Y es un riesgo mucho mayor que el riesgo que hemos tenido de tener un efecto adverso mediante vacunación. La cuarta dosis se puede necesitar, pero solo en aquellas personas vulnerables que no tengan muy buena inmunidad debido a las vacunaciones anteriores. Es decir, inmunosuprimidos, y quizá incluso una cuarta dosis no les ayude un poco, pero no sean tampoco lo suficientemente robustas, ¿no? Es difícil el poder a una persona que no es capaz de dar lugar a una respuesta inmune, por muchas dosis que la des, el tener al final una respuesta robusta inmune. Pero sí es verdad que si hay personas que están inmunosuprimidas debido a un tratamiento que están teniendo y han dejado ese tratamiento, pues entonces en ese momento puede que respondan mejor a vacunación. Es decir, las cuartas dosis deberían ser solo para aquellas personas que no tienen lo suficientemente inmunidad con 3 dosis, porque tienen un sistema inmune que no está más debilitado que las personas que tienen un sistema inmune normal. Las personas que tienen un sistema inmune normal, una cuarta dosis, es difícil saber ahora mismo cuánto de beneficio hay. Están protegidas contra enfermedad severa
con una proporción bastante buena. Y luego también hay que tener en cuenta que lo que está circulando no es exactamente igual a lo que nos vacunamos. Es decir, la vacuna no va a dar lugar a una inmunidad perfecta contra Omicron y no da igual a cuántas dosis pongamos. Una vacuna basada en Omicron sería, por ejemplo, más conveniente para poder tener mejor inmunidad contra Omicron. Y eso es lo que me imagino que veremos, que habrá ya vacunas basadas en Omicron que hayan sido probadas pues alrededor de la primavera, el verano de este año, y según los casos que se predigan que va a haber en el invierno, pues es posible que haya una dosis basada en Omicron, pero ya sería una actualización de la vacuna, no sería una dosis más, una cuarta dosis basada en la misma vacuna anterior. Claro que van a venir nuevas pandemias. Sabíamos que iban a venir pandemias antes de que esto ocurriera y sabemos que van a seguir viniendo pandemias después de que esto ocurra. Lo que no sabemos es cuándo. Y las pandemias sabemos que no son fenómenos frecuentes, pero que ocurren. Entonces es difícil de saber si va a ocurrir una pandemia el próximo año con otro virus distinto o que no va a haber pandemias con un virus respiratorio hasta dentro de 40, 50 años. Es decir, que hayan pasado ya generaciones antes de que ocurra la siguiente pandemia con un virus respiratorio. Uh, pero las va a haber y es necesario estar preparados contra ella y hay que estar preparados en cualquier momento porque no se sabe si va a ocurrir mañana o va a ocurrir dentro de 50 años.